De actualidad. Hola oyentes de Radio Séfara, tenemos el gusto de tener en contacto desde Ucrania, desde la ciudad de Lviv, o Lvov, o Leópolis, o Lemberg, según los que han pasado por esa zona, a Iván García. ¿Qué tal, Iván? Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas noches aquí en el BIF. Por ahora aquí más o menos la gente local, aunque los que no somos naturales de aquí, la pronunciación más habitual es el BIF. Pero como has dicho, en Polonia el Lvov, para Alemania Lemberg, españoles solemos llamarlo, buscarlo en Google por Leópolis. Sí, y aquí estoy. Bueno, es una ciudad que está bastante al oeste, es decir, más cerca de lo que llamaríamos la Unión Europea, ¿no? Que de Rusia. Exacto, exacto. Estamos a 65 kilómetros de la frontera con Polonia. La ciudad más importante y a 100 kilómetros de una ciudad ya bastante importante de Polonia, que es Przemyśl, pero estamos simplemente a 200, casi 300 kilómetros de Cracovia. Y de hecho la ciudad del Lviv está muy hermanada con Cracovia, está súper conectada, incluso bueno, por avión, tenemos aeropuerto internacional aquí en el Lviv, y por tren, trenes directos cada noche, no ahora, pero a Cracovia, y conexiones y raíces muy, bueno, son dos ciudades muy hermanadas. Bueno, supongo que el mayor impacto bélico está teniendo lugar justamente en el este del país, ¿no? En las zonas más cercanas a las zonas que se han independizado del Donbass y de Crimea y de Odessa y por el norte Chernóbil, etcétera, etcétera. Pero evidentemente por vuestra zona debe estar pasando mucha gente camino al exilio, ¿no? Exacto, ahora se conoce el Lviv actualmente como la ciudad más segura de Ucrania y es el destino 100% de todo el éxodo que están haciendo los ucranianos. Primero, los del este, primero tienen que ir a Kiev y desde Kiev hay trenes, autobuses diarios, cada día se complica más, por cierto, a Lviv. Entonces, Lviv es la ciudad, sí, más segura y que ahora la mayoría de noticias, pues eso, se relaciona con la también salida posterior a Polonia por estar tan cerca de la frontera. Entonces, la ciudad más segura por ahora, no ha recibido el Lviv ningún bombardeo. En las primeras horas de la invasión, hace una semana, se lanzaron misiles tácticos. Uno llegó cerca, aquí al oeste, a la ciudad de Ivano-Frankivsk. Otra también a otra ciudad muy cercana, 60 kilómetros, Lutsk. Se rumorea que aquí también llegó un misil de estos de larga distancia rusos, que fueron lanzados todos desde Rusia, pero que aquí, con destino a aeropuerto del Lviv, pero finalmente no se ha confirmado y en todo caso no hubo impacto. Bueno, estamos grabando esto el miércoles 2 de marzo a las 7 menos cuarto, hora española. ¿Cuál es la última hora? Aunque en la media hora que tardaremos en emitir esto, posiblemente haya cambiado. Uno de los datos que sí me parece que es importante es que se han reconocido en las últimas horas muchas más víctimas de las que se habían reconocido hasta ahora, ¿no? Sí, hasta ahora, por supuesto, el número de víctimas de forma oficial es parte de la propaganda de Rusia y de Ucrania. Lo han mantenido siempre, bueno, Rusia muy bajo los 2 primeros días de invasión, incluso la cifra era de 0 víctimas. Ucrania también solo daba número de muertos civiles, también una cifra muy baja, pero sí, hoy ya se está hablando abiertamente de cantidades de miles. Es que no puede ser de otra manera. La invasión, especialmente a partir del día 3, ha cambiado bastante lo que parecía que iba a ser algo muy rápido. Creo que aquí el error ha sido un poco a nivel de inteligencia de Rusia, que se creía que las ciudades del este, como Kharkiv, que está simplemente a 35 kilómetros de la frontera, que iban a recibir a las tropas rusas con los brazos abiertos,
que no iba a haber, pero no, ha habido resistencia y resistencia en esas ciudades, en Mariupol, en Kharkiv, incluso en Odessa, la parte del Mar Negro, ha hecho retrasar mucho el avance por el lado este, por el lado izquierdo, que era el que de forma natural iba a llegar a Kiev. Creo que todo el mundo lo dice, los analistas, que la idea era intentar sitiar Kiev en 2 días como máximo, como ocurrió en 2008 cuando Rusia intervino en Georgia. Hicieron lo mismo, se pusieron a las puertas de la capital de Georgia, Tbilisi, y allí obligaron al presidente a negociar un acuerdo que los alejaba totalmente de la OTAN y otras, de hecho modificaron la Constitución, creo. Pero la cosa ha cambiado. Ya en el día 3 empezaron a pisar el acelerador, sobre todo tomaron Chernóbil y bajaban muchas tropas que aún siguen, no han llegado a Kiev, pero la idea era embolsar un poco a la ciudad de Kiev y para eso, pues eso, han tenido que atacar bastante Kharkiv y ahora hay bombardeo y bueno, se considera que es eso, especialmente Kharkiv, Mariupol, las ciudades del este importantes, evidentemente rusófilas que hablan ruso y que es lo que se llama prorrusos, han tenido mucha resistencia y eso ha retrasado así todo y el problema es que ha aumentado la escala de intensidad del ataque. La pregunta entonces es, ¿esto es solamente un retraso o puede ser el principio de un fracaso? Es muy difícil porque, claro, no sabemos, se especula un poco, yo sigo, bueno, la información es un poco geopolítica y militar, no se sabe lo que quiere Rusia, pero la realidad es que a día de hoy, aunque acabara hoy la guerra, la Ucrania actual va a ser ingobernable. No va a caer en manos de influencia rusa como era un posible escenario si la guerra hubiera durado 24 horas o algo así sin bajas. Yo te lo digo porque de la ciudad donde estoy, el Lviv, aunque estemos muy alejados, es el centro del nacionalismo, el centro histórico del nacionalismo ucraniano y el odio a Rusia o el miedo a Rusia y era algo que yo ya vi aquí cuando la primera vez que vine, justo después del Maidán en 2015. Es evidente que si en el este no han aceptado la invasión rusa, aquí en el oeste se está incentivando que esto, da igual, que acabe como acabe, no creo que el propio presidente Zelensky y el alcalde, por ejemplo, del Lviv, están incitando a la población civil a combatir al invasor hasta el último, con cócteles Molotov, haciendo trincheras. Es donde estamos ahora en el Lviv. Estamos haciendo, aquí los vecinos, haciendo trincheras en el tejado enfrente de mi casa, cubriendo con sacos de arena, con previsión de que pueda pasar algo. Entonces, yo eso sí que lo veo un poco complicado porque la sociedad civil no está preparada para esto. Pero, perdona, el resumen es que el nacionalismo ahora y en el sentido la propaganda de resistir al invasor hace que no creo que esto acabe con una rendición o una capitulación como podía esperar Putin en 2 o 3 días. Esto se puede alargar bastante. Y también encarnizar más, es decir, sí, que los rusos se pongan más violentos. Sí, porque Rusia no se puede permitir bajas, muchas bajas en un enfrentamiento así. Con lo que yo estoy viendo en las noticias y es algo que también me sorprende mucho, la Unión Europea, por supuesto otros países, pero sobre todo la Unión Europea está ahora muy coordinada con las mismas ideas sobre el conflicto, arrinconando a Rusia, sobre todo a su líder, a Putin, tal como Estados Unidos más o menos lleva tiempo haciendo. Y esto no lo había conseguido aquí nadie en Europa. Europa es un país donde cada país tiene sus intereses, es una zona. Una zona donde cada país tiene sus intereses. Alemania, por supuesto, con el gas ruso, Francia con sus cosas y tal. Pero casi nunca están en una, nunca lanzan mensajes tan directos y tan claros. Y el mensaje contra esta invasión creo que ha puesto a
a Rusia en un aprieto. Uh-huh. Bueno, hay quienes dicen que Putin ha metido la pata, que se ha metido en un berenjenal como cuando a finales de los 70 la Unión Soviética se metió en Afganistán pensando que también iba a ser un paseo. Y que la cosa se le complicó a ellos y después lo intentaron los americanos y tampoco le fue muy bien. El tema es que hay una sensación extraña en el mundo de unanimidad de apoyo a Ucrania, ¿no? Es decir, cuando hay conflictos internacionales, suele haber un poco más de equilibrio, es decir, países o actitudes, pero hoy en día Rusia se está quedando muy sola. Teóricamente, entre ellos estaba como apoyo China, pero no sé si hoy los chinos le siguen apoyando en la misma medida, ¿no? Por lo menos públicamente no pueden mostrar un apoyo tan importante, tan fuerte como lo suelen hacer. Pero es lo que dices, es entre comillas un David contra Goliat. Eso no solamente despierta la posible simpatía si fuera un conflicto en otro continente, a lo mejor en países africanos o en Asia, que a lo mejor sí nos despierta simpatía el país pequeño, pero una cosa muy importante es que Ucrania, especialmente la capital Kiev, es una ciudad, sobre todo la zona. Kiev está dividida en dos por el río Dnieper, la parte oeste y la parte este. La parte oeste es súper occidental, en el sentido que yo hace 3 años estuve en la final de la Champions League viendo al Real Madrid y era una ciudad que ahora, con lo barato que es viajar y tal, la mayoría de europeos pueden sentir que es su ciudad, que es una ciudad, aunque no sea Unión Europea, porque Ucrania no pertenece a la Unión Europea, visualmente no es el tipo de ciudad soviética o la mentalidad soviética. El centro de Kiev, la parte oeste, está repleta de empresas tecnológicas, muchas empresas de software, muchas empresas de Israel también, y es un destino que incluso a nivel de turismo es muy, muy interesante. Yo ahora por temas de trabajo estuve hace 2 años analizando, bueno, la regulación del sector del juego aquí en Ucrania, y Ucrania, Kiev, se consideraba iba a ser un destino perfecto para el sector del juego. De hecho, se han abierto muchos casinos en hoteles 5 estrellas y era por eso, porque es moneda barata, en el sentido que es una grivna son 1 euro son 33 grivnas. Entonces, el nivel de vida es mucho más barato y al mismo tiempo la situación de no tener... perdóname. Sí, y al mismo tiempo que es un centro que es muy fácil, está, nada, yo he viajado a Lviv desde Nápoles, es 1 hora y media, de Milán es 1 hora y 15, desde a Cracovia, pues eso, es 45 minutos, 3 horas a Barcelona, es una ciudad muy, muy céntrica. Ojo que Ucrania, si miramos el mapa, es el centro de Europa, aunque parezca hablamos del este y tal. Y bueno, y eso es una realidad que creo que incrementa la simpatía que se puede tener por este país. Uh-huh. Bueno, como vemos, la situación en la que está ahora mismo Rusia es también delicada. Lo digo porque más allá de que lo que se dice que no va a participar en Eurovisión y en la Copa de Europa, en el deporte y todo este tipo de iniciativas que están muy bien desde la sociedad civil, creo que hay movimientos entre los que realmente mandan en Rusia, que son los multimillonarios que salieron de la etapa capitalista, ¿no? Y que son los que, de alguna manera, si no apoyaron directamente, sí permitieron que Putin siguiera con su plan de reconstruir una gran Rusia a partir de las cenizas de la Unión Soviética. Pero parece como que ese apoyo ya no lo tienen. Hemos visto cómo Roman Abramovich, por ejemplo, el propietario del Chelsea, pues se presenta como
enviado de Ucrania a las conversaciones en Bielorrusia. O aquí en España, Michael Friedman, que es dueño de una cadena de supermercados muy importantes, ha dejado la dirección o está pensando en hacer donaciones a la parte para la reconstrucción de Ucrania y no está apoyando la acción rusa. Y también hemos visto a los disidentes rusos, los que quedan, como Navalny, que lleva 1 año preso, pues incitando a la gente a que demuestren que Rusia no es Putin, ¿no? Es que efectivamente hasta cualquier, y aunque no tenga demasiado interés o financiero o que sea una persona muy, pues muy influyente en el mundo, casi cualquier ruso tiene que ver que ucranianos y rusos en el fondo son hermanos, pertenecen, yo conozco a rusos, conozco a ucranianos del este, a ucranianos del oeste, y con la diferencia del ucraniano del oeste, que es un poco diferente, no hay diferencia alguna entre un ucraniano y un ruso a la hora de pensar, a la hora de analizar incluso la situación o relación con, por ejemplo, con Estados Unidos, con Europa. Son evidentemente por cultura, por tradición, bastante diferentes a lo mejor a lo que somos en España o Italia, pero son sociedades que creo que son hermanadas, y cualquier ruso ahora estará diciendo, wow, si mi presidente ha hecho esto con un país vecino que él mismo en su declaración de guerra, en su discurso de televisión, empezó diciendo que sí, somos naciones hermanas. Claro, hay que desnazificar a los ucranianos y quitar a este gobierno para solucionar y que nos volvamos a entender. Pero claro, va a haber, como has dicho antes, va a haber muchas víctimas por medio y esto no se puede controlar a nivel de propaganda. Y las sanciones, y yo ya conozco empresarios rusos de Barcelona que están, pues eso, no como en el caso de los oligarcas a lo mejor o empresarios que están muy preocupados, pero que casi están buscando un nuevo trabajo porque el negocio que tenían, el pequeño comercio, su trabajo, su puesto de trabajo, a lo mejor ya empieza a peligrar porque se van a romper todas las relaciones, Europa va a romper todas las relaciones comerciales con Rusia, y eso a nivel de clase media tiene muchas implicaciones que por ahora no, y no te digo ya el sector turístico. Si hasta en España la costa, Costa del Sol, por supuesto, muchísimos rusos, muchísimos también ucranianos, aunque diferente quizás estatus, pero Castellón, Tarragona, el norte de Gerona, está lleno del turismo ucraniano y el turismo ruso. Es súper importante en la temporada de verano, y hay muchos negocios y mucha gente que vive ya de estos países, que vive en España. Y este es el otro problema que te quiero comentar por mi experiencia. Rusos y ucranianos, me refiero a personas normales, trabajadores normales, se encuentran en la vida durante el año en muchos lugares que comparten, por ejemplo, para irse de vacaciones. Turquía es un destino turístico muy importante para los ucranianos, es donde les queda más cerca, es más económico, pero para miles de rusos también. Los hoteles en Egipto, hay zonas de Egipto que a nivel turístico viven solo a un nivel muy alto de rusos y ucranianos. En Egipto te encuentras resorts en los que, además del inglés y otros idiomas, ruso, incluso ucraniano ahora últimamente, porque saben de la fuerza ahora del turismo ucraniano. Entonces, lo que veo yo problemático es que estas personas, después de ver esto, se van a encontrar en resorts, en vacaciones, y creo que va a quedar muy tocada esa relación, que hasta ahora era un poco distante, que lo veíamos en el fútbol y cosas así, pero ahora puede ser algo que suba el nivel. Bueno, esto es uno de los tantísimos efectos que va a tener esto. Evidentemente va a tener repercusiones en la economía, no solamente de Rusia y de Ucrania, sino también, ya lo han anticipado incluso aquí en España, que esto va
a producir una inflación, una carestía en determinados productos que provienen de la zona. No olvidemos que Ucrania es la zona cerealera de Europa prácticamente, el gas ruso que abastece a Alemania, etcétera, etcétera. Evidentemente va a haber incluso más sufrimiento en la zona rusa por el boicot que va a ser impuesto por muchas más naciones. Pero claro, allí la capacidad de protesta va a estar más limitada, ¿no? Como ha estado hasta ahora. Te agradecemos, Iván. No sé si quieres agregarnos algún punto que no hayamos abordado sobre las sensaciones que tiene la gente en la calle. Bueno, insistir sí en una cosa que es mucho más del día a día. Yo vivo aquí desde hace 3 años y medio en el Lviv. Tengo apartamento en el Lviv, mis vecinos son ucranianos, estoy bastante, aunque no hablo el idioma, aquí por tema occidental la gente habla mucho el inglés ahora. Pero lo que sí que veo es que conozco cómo era después del Maidán, después de 2014, cómo más o menos era la situación, que Donbass, bueno, 2 regiones ucranianos había más o menos una guerra civil, se podía decir, pero muy arrinconada. Pero lo que te puedo asegurar es que a pesar de 8 años de esa guerra, de ese conflicto entre el ejército ucraniano y 2 repúblicas separatistas apoyadas por Rusia, no había sensación alguna de que esto pudiera escalar a algo como lo que tenemos hoy. Pero te digo más, hace 8, 9 días, cuando la CNN, los medios internacionales decían la inteligencia de Estados Unidos sabe que Rusia va a atacar el día tal a tal, da igual, nadie lo creía. Tras 3 meses haciendo ejercicios en Bielorrusia, el ejército, imágenes por satélite, todo esto, esta información llegaba aquí a Ucrania, llegaba a Kiev. Yo tengo amigos, compañeros de trabajo en Kiev, sabían eso. Cuando yo les decía algo, oye, yo aún estoy en el Lviv, a mí aún tardarán un poco, ¿qué tal? No se lo creían. Horas antes del mensaje de Putin, del speech de Putin en televisión, ni se imaginaban este escenario. Y eso es muy malo porque incluso a nivel emocional, psicológico, este shock puede ser brutal y creo que es eso, que es que nadie está reaccionando. Mi mujer es ucraniana, los primeros días es que era imposible, no era creíble. Entonces, cualquier noticia que lee en un medio internacional de a lo mejor se tiene que partir, Rusia se queda Mariupol, se queda Kharkiv, que un ucraniano pensara ahora que se puede quedar Rusia un territorio suyo, no lo asumen ni se lo imaginan. Pues nada, Iván García, muchas gracias por habernos atendido. No sé de qué manera hacer llegar nuestra solidaridad y apoyo al sufrimiento que hoy en día se generaliza en todo el país en el que vives. Pero nosotros sabemos lo que es eso por situaciones que hemos vivido los judíos como judíos y también como parte de la conexión que tenemos con Israel. Así que muchas gracias por habernos atendido y esperemos que dentro de muy poco la cosa se clarifique y se pacifique y se llegue a algún tipo de situación que no produzca tanto daño y tanto sufrimiento en la gente. Así espero y que sea así y bueno, a vuestra disposición para cualquier cosa.